Continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y gracias por sus opiniones. Aquí me escriben y me dicen acerca de los franeleros. Yo creo que es un abuso cobrar cuando el espacio es público, pero a veces no hay opción, ya que hasta apartan los lugares con botes. Saludos desde el Estado de México. Muchísimas gracias. Aquí también me escribe Oscar Pam. Me he tenido que enfrentar a franeleros al no pagar lo que exigen. Yo no voy a ser partícipe de la extorsión de estos señores. En tal caso, les pago si me lavan el carro y por lo general lo hacen mal. La mayoría de la gente teme que si no pagan sus cuotas, luego ellos se desquiten con sus autos. Entonces, en realidad, estamos pagando derecho de uso de suelo con ellos. Es una mafia, no está justificado con su debida distancia, pero es tanto como pagar el uso de suelo a los delincuentes para que te dejen trabajar y no te hagan daño. Lo peor de todo es que la gente cree que son necesarios, que porque no hay empleo y es mejor eso a que estén robando. No puede ser. Muchísimas gracias, Oscar, por tu opinión. Paola Aceves Sandoval, directora de programas especiales del Consejo Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a tu programa. Me decías, nosotros llevamos estudiando este tema muchísimo tiempo. Sí, fíjate que en el Consejo una de las prioridades justamente es el tema de la vía pública. Y en el 2009 empezamos a estudiar el fenómeno que ha sido problemático, ¿sí? Se ha ido complejizando porque fíjate que nosotros empezamos a investigar que antes el franelero era básicamente el portero del edificio. Uh-huh. Entonces el portero salía y apartaba los espacios públicos para los vecinos, ¿no? Hoy en día no tenemos digamos, esa dinámica. La dinámica ha cambiado. El franelero que hoy tenemos es una persona ajena a la colonia y básicamente es una persona que vive en el Estado de México y que viene a trabajar, ¿no?, por decirlo de una manera, a la Ciudad de México en ciertas colonias, ¿no? Ok. ¿En qué colonias se encuentran que el problema es mayor? Fíjate que las tres delegaciones que concentran mayor problema de franeleros es la delegación Cuauhtémoc, la delegación Miguel Hidalgo. Y la Cuauhtémoc, que el problema que le pongas, ¿no? La que Correcto. concentra el mayor número de, ponga lo que usted quiera. Ajá. La Miguel Hidalgo y la Benito Juárez. Okay. Supongo que esto tiene que ver con el número de personas que transitan diariamente por estas tres delegaciones y de ahí nos vamos a las colonias más conflictivas. Hemos detectado, por ejemplo, la Roma Norte, la Roma Sur, el Centro Histórico, la Colonia del Valle, la Colonia Condesa. O sea, son las colonias que concentran el mayor número de franeleros. Tenemos incluso nosotros solamente en la Roma Norte tenemos detectados 165 franeleros en esta colonia, que están en algunas calles que son las más conflictivas porque tenemos gran concentración de establecimientos mercantiles y oficinas. Entonces, esto da pie a que la gente deje su vehículo en la vía pública y la vía pública ahora es aprovechada por estos mal llamados franeleros. ¿Qué pasaría si no estuvieran ellos? Yo creo que, fíjate que sería armónica la convivencia, ¿no? Porque hoy en día tenemos a estas personas que no solamente se han apropiado de la vía pública, sino que además se ha problematizado la dinámica, porque no solo cobran tarifa, sino también la obstruyen con muchos enseres, y hoy en día tenemos el problema de que consumen drogas, ¿no?, que agreden a las personas que no quieren dejar su vehículo o que lo dejan y no les dan la tarifa. O sea, sí ha sido muy difícil la situación. Nosotros hemos estado trabajando mucho con los vecinos, por ejemplo, de la Roma Norte, en donde ellos actualmente lo que están proponiendo al gobierno de la ciudad es los parquímetros. Era justo lo que te iba a preguntar, porque uno podría ver lo que sucede en Polanco y espacios donde antes no había lugar para estacionarte, hoy encuentras, porque en esos lugares hay un parquímetro. Claro, sí, desafortunadamente o afortunadamente la cuestión de la tecnología pues la tenemos que implementar en la vía pública. Uh-huh. Y una de ellas pues ha sido el programa de los parquímetros, ¿no? En algunas colonias como Polanco, como La Juárez, en algunas otras como por ejemplo la Cuauhtémoc, están funcionando los parquímetros, puedes estacionarte y no tienes el problema del franelero. Uh-huh. Actualmente lo que sucedió en algunas colonias fue el efecto cucaracha, ¿no?, que al colocarse parquímetros en la colonia Polanco, pues todos se fueron a Lanzures o a otras
por ejemplo, como a la Roma, ¿no? Que actualmente tenemos ahí el grave problema, y también porque la concentración de los establecimientos mercantiles que hay en la zona es muchísima y no hay suficientes estacionamientos, no hay permisos. Actualmente el plan de desarrollo urbano que hay en la ciudad, en ciertas zonas no se pueden construir estacionamientos. Entonces eso va mermando. Buscando desincentivar el uso del automóvil, pero aún sin resolver el uso de tener un mejor transporte público, que Exacto. siempre termina siendo nuestro problema. Así es. Entonces, no hay suficientes estacionamientos. Hemos hablado, por ejemplo, con los establecimientos mercantiles y nos dicen, es que no hay dónde estacionar los vehículos, porque ellos contratan valet parking. Entonces, no saben dónde llevar sus vehículos y terminan estacionándolos en la vía pública. Y entonces al rato ya tenemos un problema ahí entre ballet parking y franeleros, porque ya hay una coordinación para dejar los vehículos estacionados y pues una coordinación también en términos económicos. Entonces ese círculo vicioso es el que tenemos que romper. Y nosotros lo que estamos, fíjate que hace un año empezamos una campaña fuerte en la Roma Norte respecto de concientizar al ciudadano para que acudiera a los establecimientos mercantiles y se percatara de dejar su vehículo en un estacionamiento. Porque lo que estaba ocurriendo es que lo dejaban en la vía pública y al rato el problema era que ya no tenía un espejo o que el franelero había chocado el vehículo. Entonces, realmente ahí nosotros empezamos una campaña que se llamó No pagues al franelero, y cerciórate de que tu vehículo vaya a un estacionamiento público, ¿no? Eso es lo que hicimos el año pasado. También estamos buscando ahora a la Consejería Jurídica, porque lo que queremos también es que básicamente la sanción que tengan estas personas sea un arresto, porque lo que hoy tenemos es que pagan una multa, pagan, una vez que la policía los remite al juzgado cívico, ellos pagan una multa. ¿De cuánto es esta multa? Que es un salario mínimo. Ok. Porque de un coche y medio, ¿no? Correcto, De cuidar el espacio de un coche y medio. ¿Por qué? Porque ellos se acreditan como trabajadores no asalariados, y tenemos en el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica un apartado que dice que todo aquel trabajador no asalariado, la multa será de un salario mínimo, ¿no? Entonces estamos hablando de 86.36 pesos. Entonces, pues realmente si lo comparas, pues es una multa de risa, porque el franelero paga y regresa a las calles a seguir cobrando 200 pesos por el lugar. Y luego tienen además ciertos acuerdos con algunos policías. A mí alguna vez me tocó, aquí justamente en Polanco, alguna carrera los domingos que los parquímetros no están funcionando. Quería estacionarme en una calle, la patrulla estaba bloqueando la entrada de esa calle y el franelero me dijo, ¿quieres estacionarte ahí? Me tienes que dar tanto, porque además de lo que me des, pues es una parte para la patrulla, para que te deje pasar y ya te dejes el coche ahí. Sí, finalmente el problema era el mismo, nada más se cambiaban en el día en el que podían trabajar, porque ese día los parquímetros no funcionaban. Sí, fíjate que acá en lo que hemos estado estableciendo es con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Consejería Jurídica, hemos estado estableciendo una coordinación. Para eso tenemos nosotros, junto con los vecinos y la autoridad, un chat, de un WhatsApp. Estamos hablando de los vecinos ¿de qué zona? De la Roma, por ejemplo, en donde nosotros hemos estado trabajando muy duro, lo que es Roma Condesa, que en realidad comprenden 5 colonias, que es la Hipódromo, la Condesa, la Roma Sur y la Roma Norte. Entonces, hemos establecido chats en donde diariamente los vecinos están denunciando o reportando dónde hay enseres y dónde hay franeleros. Y la idea justamente es cerrar la pinza, porque ahí mismo el policía manda la fotografía de la remisión que está haciendo, del enser que se está llevando, y después nos manda la fotografía de la boleta de remisión una vez que lo pone a disposición del juez cívico. Pero como dices, el problema es que entra, paga y vuelve a salir. Correcto.
Entonces, ese es un tema, o sea, ya libramos el tema de la mordida, Ujú. porque entonces ahora cerramos la pinza con esta coordinación, pero ahorita estamos, digamos, en el tema de la sanción, ¿no? Y para eso nosotros estamos proponiendo que sea el arresto inconmutable, tal como sucede con el alcoholímetro, porque lo que no queremos es que regresen a las calles, sino lo que queremos es desincentivar el uso de la vía pública lucrando con la misma. Entonces, pero para eso también pues tenemos que trabajar junto con la Secretaría del Trabajo, porque pues esta gente definitivamente necesita un trabajo bien remunerado y ¿Cuánto bueno, gana un franelero? fíjate que nosotros, por ejemplo, en la Roma hemos detectado que diariamente se llevan 800 pesos, ¿no? Por ejemplo, Okay. en un día común. En un día como viernes o sábado, en donde están habilitadas todas las cantinas, los bares y los restaurantes, pues yo creo que un poquito más, ¿no? Habría yo creo que medirse como en unos 1,200 pesos. Okay. Porque, por ejemplo, en el centro histórico, en calles como 5 de Mayo, los viernes están cobrando 250 por el espacio. 800 pesos, a ver, vamos a multiplicarlo por 30 días de trabajo al mes. Digo, vamos a hablar de un franelero que trabaja todos los días. Así es. 24,000 pesos. Yo creo que sí. Sí, No inventes. ¿Qué chamba les va a dar esto? claro. Claro. Entonces, sí, es por eso te decía que es un fenómeno complejo, ¿no? Porque además de, y sobre todo que todos vienen del Estado de México, o sea, del Estado de México viene toda la gente y ya nos están yendo al Estado de México. Ahora lo que hemos detectado es que traen sus vehículos, los estacionan y ahí duermen, ¿no? Prácticamente ahí están viviendo. Tenemos, por ejemplo, en la Roma detectados 6 vehículos, que son, tienen como calidad de abandono, pero en realidad son de ellos. Y entonces ahí ya viven, ¿no? Ahí duermen, entonces ya para qué vas a tu casa si ahí prácticamente lo tienes todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, ellos han ido cambiando su dinámica, pero también nosotros pues tenemos que ver la posibilidad de resolver este problema, ¿no? Porque no podemos continuar privatizando las calles, ¿no? Lucrando con las calles, porque eso es realmente el tema, ¿no? Decía 160 que tenían más o menos censados en la Roma. Sí, con fotografía. ¿Tienes un cálculo de cuántos habrá en la Ciudad de México trabajando? No, fíjate que eso no lo hemos nosotros hecho. Yo creo que es uno de los siguientes pasos que vamos a hacer, sobre todo irnos a otras colonias donde hemos detectado, por ejemplo, el centro histórico, la colonia del Valle, en donde también tenemos mucha concentración. O sea, hay que ir como midiendo la situación y darle esta información a la autoridad, sobre todo a la Secretaría del Trabajo, pues para que los encamine al seguro de desempleo o ver la posibilidad de que formen una cooperativa, de estos programas que tiene la Secretaría, en donde se les pueda dar un trabajo remunerado y sacarlos de las calles, tal como se hace a veces con los ambulantes, ¿no? Que con los ambulantes hay corredores en donde ya no se pueden colocar y se busca alternativas. Esa es una posibilidad, ¿no? Y bueno, pues la otra es seguir negociando con la autoridad para el tema de los parquímetros. Híjole, va a estar complicado, pero va a ser interesante ver qué es lo que sucede. Y claro, como dices, si logran el tema de los parquímetros, que creo que aquí hay otra gran discusión, ¿no? Porque siempre los vecinos preguntan en dónde termina una parte de ese dinero que tendría que terminar para mejorar las colonias, pero que de pronto no lo han visto. La forma en la que funcionan los parquímetros, porque también tenemos parquímetros bastante antiguitos, me parece, ¿no? Hay muchas mayores tecnologías que se usan hoy en otros países donde tú a través de una aplicación automáticamente pones dónde estás, te cobra exactamente el tiempo en el que te vas, o si te vas antes te regresa los centavos que te sobraron. Vaya, hay todavía muchas más cosas que podríamos hacer. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? La transparencia en los recursos, que es muy importante para que los vecinos confíen en que es un programa viable, ¿no? Y sobre todo que ese recurso se quede en la colonia, ¿no? Porque hay otros esquemas de parquímetros en donde el recurso va a la Secretaría de Finanzas y por ahí ya de repente ya no sabemos. Así, va una bolsa, porque alguna vez pregunté sobre algún tema, no me acuerdo cuál era, ¿a dónde va ese dinero? Ah, pues va a una bolsa.
Correcto. ¿Pero Sí, de quién? aquí habría que ver el esquema de participación y sobre todo que el dinero se quede para las mejoras de la misma colonia, ¿no? Porque la Claro. colonia es la que lo está generando. Sí, por supuesto. Pues Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y estaremos al tanto de lo que consigue el Consejo Ciudadano y bueno, y que la gente también hagamos conciencia. Conciencia, decías tú, ver en donde dejemos el coche. También esto implica, ¿no? Si es muy cómodo que lo dejes en donde se te antoje y te vayas a bajar, pues busca un estacionamiento y camina un poco más y finalmente serás parte de la solución. Así es, en las grandes ciudades la gente Camina. Entonces claro. tenemos que adoptar esa cultura. Y por último, también quisiera comentar que todos aquellos que tengan algún reporte lo puedan hacer directamente con nosotros a la línea del consejo, que es el 5533-5533. Perfecto. 24 horas, 365 días del año. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.